Eh, Preguntan ahí, en ese examen que sustentaron, más que todo era de falso y verdadero, entonces yo mejor busqué las respuestas, porque habían unas respuestas que no decían exactamente cuál era la respuesta. Entonces, por ejemplo, ahí en la primera pregunta, donde dice el acto por medio del cual se inicia el proceso penal entonces es la denuncia, ¿verdad? O sea, porque si no hay denuncia, no se puede iniciar ningún proceso penal. Eh, en la segunda pregunta dice sujeto procesal que no interviene en la falsa ejecución del proceso penal, en la fase de ejecución del proceso penal. Entonces, todos sabemos que el querellante adhesivo es la persona interesada o la persona afectada, la persona víctima, y que de alguna manera presentó ahí su caso. Entonces, pero en la fase de la ejecución, en esa fase, el sujeto procesal que no interviene es el querellante adhesivo, ¿verdad? Porque ya en la fase de ejecución ya es un tribunal de un juez o un tribunal que emite la ejecución y pues ya se da a cabo. En la tercera pregunta dice, el abandono de la defensa por parte del abogado defensor del sindicado se informa a, ¿verdad? ¿A quién tiene que informar? Porque pues se dan casos que hay personas que llevan el caso de alguien, pero por razones que puede ser de dos vías, que el abogado ya no quiera llevar el caso por razones personales, situaciones personales, o que las personas ya no tengan esa capacidad económica para poder pagar un abogado. Entonces lo que hacen ahí es el abogado tiene que informar al juez de primera instancia penal o al tribunal competente que está viendo el caso, ¿verdad? Pero eso lo pueden hacer antes del debate, no en el debate y no durante. Y si fuese durante el debate, entonces el abogado el nuevo abogado, el que va a llevar nuevamente el caso, tienen que pedir por lo menos 5 días como para leer el caso y entonces volver al debate. Pero si el abandono, si el abogado defensor abandona el caso, entonces tiene que informar al juez de primera instancia penal. Y como vimos el día de ayer, el juez de primera instancia penal es el que se encarga de ver casos de delitos mayores y el juez de paz penal es el que se encarga de ver delitos menores. ¿Y cómo sabemos si son delitos mayores o menores? Por la cuantía o por la gravedad del delito. Si son multas menores de 2,000, entonces es el juez de paz penal hasta de 2,000 a 5,000. Ya de 5,000 con un quetzal ya los ve el de primera instancia, o si ya son delitos mayores como asesinato, homicidio, extorsiones o todo ese tipo de delitos, entonces ya se va a los jueces de primera instancia. Yo tengo en mis anotaciones que decía el licenciado que todo lo que está ahí regulado en el artículo 43, que allí va dando la jerarquía de quién es el que va viendo cada caso, hasta quién es la máxima autoridad, pero que si eran delitos menores, los jueces de paz penal, pero de los delitos mayores, los jueces de primera instancia penal son todo lo demás, todos los jueces de primera instancia penal. Y en algunos casos que son tribunales competentes, que son son 3 jueces que forman el tribunal competente, que de alguna manera por sorteo les asignan un determinado caso. En la pregunta 4 dice, la declaración de rebeldía del procesado suspende el trámite del procedimiento preparatorio. Entonces, acá preguntan si cuando declaran en rebeldía, porque declaran en rebeldía a alguien porque se dio a la fuga, porque no llegó a la cita, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, la declaración de rebeldía del procesado suspende el trámite del procedimiento preparatorio. No, porque en el procedimiento preparatorio es el momento, ese es
Ese es el procedimiento en donde hacen la investigación, en donde están los agentes fiscales del MP documentando toda la investigación. Entonces no se suspende el procedimiento preparatorio, porque obviamente si una persona se presenta en rebeldía porque no asiste o porque se dio a la fuga, como en los casos que vamos a ver más adelante, le emiten una orden, ¿verdad? Para que puedan nuevamente aprenderlo y encarcelarlo, y pues obviamente le adjudican otro delito. En la pregunta 5 dice, el abogado defensor del sindicado no puede renunciar a la defensa durante el juicio oral y público. Y eso es cierto, ¿verdad? El abogado defensor del sindicado no puede renunciar a la defensa que le está haciendo a un sindicado durante el juicio oral y público. Ya después de eso, si él quiere, entonces puede abandonar la defensa informándole al juez de primera instancia penal o al tribunal competente que está llevando el caso, que va a abandonar el caso. También tenemos en la pregunta 6, en los delitos de acción pública, el querellante exclusivo, ¿verdad? Y el licenciado nos explicó que un querellante exclusivo no es adhesivo, sino exclusivo, es un sujeto procesal indispensable o esencial, no, ¿verdad? Cuando se lleva proceso, se liga proceso a alguien, pero si se trata de un querellante exclusivo, no es indispensable o esencial que este sujeto procesal penal esté en la acción pública. En la pregunta 7 dice, la persona que denuncia la comisión de un hecho delictivo no está obligada a intervenir en la acción. Dice, la persona que denuncia la comisión de un hecho delictivo no está obligada a intervenir posteriormente en el proceso penal. Es falso, porque en algún momento van a tener que citar a la persona a verificar que todo lo que la denuncia que hizo fue la persona, ¿verdad? Porque ponen en la denuncia, uno tiene que dar su nombre, sus datos y todo, y puede hacer que en una fase, en la fase preparatoria, que es la fase de investigación, soliciten la declaración de esta persona. Hay excepciones como todo, como en delitos, por ejemplo, de violaciones o algo, o por ejemplo, se dan he visto yo casos de viejitos que viven con patojas de menores de edad y viene alguien y hace la denuncia y solo quiere hacer la denuncia, pero no quiere dar sus datos, ¿verdad? Pero en esta pregunta, en donde dice que la persona que denuncia la comisión de un hecho delictivo no está obligada a intervenir posteriormente en el proceso penal, es falso. Hace poco el licenciado en civil, recuerdo que comentó que una compañera que es directora de un colegio no sustentó su primer examen parcial porque ella fue a denunciar a un papá que estaba cometiendo el delito de violar a su hija. Y después en su momento ella tiene que hacer la denuncia y rendir las declaraciones correspondientes las veces que sea necesario y citada por el Ministerio Público. Incluso los abogados, los médicos, que de alguna manera por alguna situación atienden un caso o algo, ellos incluso le pasó a mi hermana, ella como 10 años después la llamaron para ir a testificar sobre un caso, ¿verdad? Habían colocado la denuncia y como ella había sido uno de los médicos que estaba en ese momento que sucedió el hecho, entonces la llamaron a declarar. Entonces, en definitiva, sí, siempre que alguien, en la mayoría de veces, como les digo, porque hay sus excepciones, que siempre que uno presenta una denuncia, pues uno también después tiene que colaborar con la investigación. Sí, Yoshi. Y dime, buenas tardes. Buenas tardes, Yoshi. Tengo una duda con esa. Nosotros tenemos certeza de que ese laboratorio está pues ya se me trabó la lengua. Está resuelto de una manera correcta. Fíjate que yo te soy honesta, yo lo respondí anoche, o sea, me quedé hasta como a las 4 de la mañana resolviendo el laboratorio.
yo me basé en las notas del segundo parcial, busqué en las diapositivas porque no lo copié tal cual lo mandó Aldo, sino que hay algunas cosas que hice, unas correcciones, porque el examen lo saqué de aquí, de la bitácora que él nos envió. Y si se dan cuenta, él, si digamos uno quiere todas las clases, porque algunas clases no las pudo grabar Sergio, entonces se va uno a la parte, yo por lo menos me fui a la parte donde estaba el segundo parcial. Y en el segundo parcial observé que habían unas preguntas que era de falso y verdadero, pero aquí con nosotros el licenciado siento que va a ser como de preguntas directas o de selección, ¿verdad? Pero sí en cuanto al contenido. Yo lo resolví con ese fundamento, con las diapositivas y con las transcripciones de la clase, pero si igual alguien tiene algún fundamento legal, algún artículo en donde considere que la respuesta es otra, pues entonces podemos hacer la modificación, ¿verdad? No, como te digo, yo lo resolví, yo solita lo resolví, o sea, no es que lo haya tomado tal cual como lo envió Aldo. Sí, obviamente me basé literal en el examen de ellos, pero lo adapté según la información que yo tengo. Entonces, por ejemplo, acá estaba buscando dónde está el examen, por si igual alguien lo quiere corroborar, pues ahí en la bitácora que está compartida en el grupo, ahí pueden encontrar todas las clases. Bueno, aquí ya está el examen final, entonces tiene que ser un poquito más arriba, porque ya después de este solo tenemos el examen un mes más de clases y el examen final, y él casi lo tiene acá. Miren, aquí está Derecho Procesal Penal, segundo parcial. Entonces, solo lo voy a mostrar ahí en pantalla, pero igual cada quien puede corroborar las preguntas. Entonces, yo lo que hice fue transcribir cada una de las preguntas y basarme en las respuestas de él y en la mía. Voy a esperar que se quite la luz. Ahí está. Entonces, miren, ahí yo fui copiando el examen que a ellos les pasaron. Vi las respuestas de él y también busqué mis propias respuestas, ¿verdad? O sea, también lo personalicé. Entonces, hay algunas modificaciones en cuanto a cómo él lo resuelve, pero igual si alguien lo quiere hacer y resolverlo, y si en algún momento alguna de las respuestas no está correcta, pues igual que nos avise para que corrijamos. Yo solo puedo aportar algo, es que me surge una duda en esta de la participación del querellante. Del exclusivo. No es adhesivo. No, es querellante exclusivo. No, perdón, es la número 7, donde dice la persona que denuncia la comisión de un hecho delictivo no está obligada a intervenir posteriormente en el proceso penal. Yo considero que es verdadero porque tengo acá en el artículo 300 que dice intervención posterior. El denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento ni contraerá respecto a responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. Ah, ya. Entonces sí, ese del Código Procesal Penal. 300 ¿correcto? Del Código Procesal Penal. Artículo 300. Sí, pues dice intervención posterior. Sí, pues el denunciante no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. Solo me causa un poquito de duda en la última línea donde dice sin perjuicio de las que pudieran corresponder por denuncia falsa. Bueno, como quien dice de que si alguien hace una denuncia falsa, igual la persona no tendrá como ninguna responsabilidad, ¿va? Yo entiendo ahí que esa línea se refiere a que si yo voy a presentar una denuncia y pues resulta que no es verdad, entonces voy a tener consecuencias. Únicamente esas consecuencias. De lo contrario, si yo soy testigo de un hecho delictivo, puedo ir a denunciar y obviamente como es de acción pública ya le compete únicamente al Ministerio Público. Ya yo quedo desligada totalmente porque únicamente es una denuncia, no querella.
Sí, pues, es cierto, sí, porque en la querella, pues obviamente es la persona víctima en determinado proceso. Sí, entonces sí, no contesté bien, entonces en esa la voy a corregir y la voy a mandar corregida para los compañeros que solo leen a veces y porque se dan cuenta que pues yo he hecho correcciones también a última hora porque más de alguien encontró la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces voy a poner ahí la corrección. Gracias, Yoshi. Entonces dicen los delitos en la 7, verdadero. Y le voy a poner el fundamento legal para que entonces sepamos que verdadero artículo 300 del Código Procesal Penal. Ahí está. Entonces ahí ya tengo la corrección y también les voy a hacer la salvedad a los compañeros. Y en la pregunta 8 dice, por falta de uno o más requisitos en el planteamiento de una querella por delitos de acción pública, el juez tiene la facultad de rechazarla. Entonces, yo le puse verdadero, pero como les digo, ayer solo me puse a resolverlo, pero no me puse a buscarle fundamento legal. Entonces, yo por ahí recuerdo que leí que ¿cómo se llama? Que por falta de uno más requisitos en el planteamiento de una querella por delitos de acción pública, el juez tiene la facultad de rechazarla. Pero como vamos a ver también, vamos a repasar el contenido, entonces podemos verificar ahí entre todos las respuestas, ¿verdad? Cuando miremos esta parte del contenido del segundo parcial, ahí podemos esclarecer bastante. Si alguien no tiene, digamos, alguna respuesta diferente a esta, entonces lo vamos a dejar como verdadero. Y si encontramos el fundamento legal, mucho que mejor para pues estar seguras de la respuesta. Ya de ahí pasamos en sí a los casos. Lo mismo que dijo el licenciado en la última clase, que venían 3 casos. Venía siempre teoría y venían 3 casos. Entonces yo considero en lo personal que los casos van a ser muy similares, porque los contenidos son muy similares, ¿verdad? Salvo que él tenga otro juego de exámenes, que de otro, porque pues aquí para casos y el licenciado se mueve en todo el Código Procesal Penal y en todo el Código Penal, ¿va? Entonces, por lo menos ayer vimos quiénes son los que ven ciertos determinados casos y entonces eso ya como que nos da cierta luz para poder empezar a resolver un caso. En el primer caso dice Esculapio Hurtarte Acajabón, en su calidad de médico del hospital El Buen Samaritano, por razón de turno, atendió a la señora Esmeralda Casillas, único apellido, quien fue víctima del delito de lesiones graves, ¿verdad? Entonces ese fue el delito por el cual ella fue al hospital. Al preguntarle a la agraviada quién le causó las lesiones, manifestó que su agresor fue Rubén Hurtarte Acjabón, ¿verdad? Entonces yo aquí lo primero que me llamó la atención es que era del mismo apellido que el médico, ¿verdad? Entonces, miren, Esculapio Hurtarte Acajabón y el agresor, el que cometió las lesiones greves, fue Rubén Hurtarte Acajabón. O sea, los dos del mismo apellido. Entonces dice hermano del referido médico. O sea, ahí termina de explicar. Ante esta situación, el doctor que atendió a la víctima no denunció, ¿verdad? No denunció a la autoridad competente en la comisión de este hecho delictivo para que no se iniciara proceso penal contra el agresor. Entonces vino Esculapio y pues básicamente solo atendió las lesiones de la señora, preguntó, pero cuando se dio cuenta que era su hermano, pues ya no quiso hacer nada. Y quizás de alguna manera, por ser familiar, él no quiso proceder a la denuncia, aunque en realidad tenía que ser, la verdad. Tengo entendido yo que uno solo puede abstenerse de declarar, pero no de hacer la denuncia correspondiente ante este tipo de hechos delictivos, de cualquier hecho delictivo que está tipificado en el Código Penal. También en la pregunta 1 dice, ¿tiene la obligación legal el médico residente de denunciar al victimario de la comisión del hecho delictivo? Razone su respuesta.
Entonces yo le puse, sí tiene la obligación legal de hacer la denuncia y que eso lo encontré regulado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, en donde dice, denuncia, cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. Y de ahí dice, el denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieren. Y también tengo acá el llamado al artículo 457 del Código Procesal Penal, que pues de alguna manera, si la persona sabe de un hecho delictivo y no lo hace, entonces comete el delito de omisión de la denuncia. Voy a leer de una vez el 457 para como irle dando forma a más adelante lo que tenemos que contestar en el examen. O si es que viniera eso, o por lo menos ahorita el cuestionario que también siento yo que nos va a ayudar un montón para ir viendo las situaciones. En el 457 dice, pero el 457 tengo el llamado, no sé si es 457 del Código Penal, creo que es del Código Penal, porque ahorita busqué en el procesal penal y ahí no está tipificado ese el delito. Entonces busquemos el 457. En el 457 del Código Penal dice omisión de denuncia. El funcionario o empleado público que por razón de su cargo tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como el delito de acción pública y a sabiendas omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. En igual sanción incurrirá el particular que estando legalmente obligado dejare de denunciar. Entonces hace también ese último párrafo en donde dice en igual sanción incurrirá el particular que estando legalmente obligado dejare de denunciar. Entonces también abre la apertura a que no solo se pueden ser funcionarios o empleados públicos, también puede ser cualquier persona. Por ejemplo, digamos que en el hospital estaba atendiendo el médico a la señora y que yo estuviera ahí viendo y me doy cuenta de que descubro que es el hermano del médico quien le provocó esas lesiones a esta persona. Entonces yo, si ya me enteré, estoy en la obligación de hacer la denuncia, ¿verdad? Aunque no sea empleada o funcionario público. Eso es lo que yo entiendo del artículo 457. Y yo aquí mis anotaciones puse Código Procesal Penal, pero es Código Penal. Entonces voy a hacer la corrección para no equivocarme. Entonces, esto lo hago de referencia solo para que miremos más que todo ahorita lo que nos piden que contestemos. Entonces, acá en la primera pregunta nos dice, ¿tiene obligación legal el médico residente de denunciar al victimario de la comisión del hecho delictivo? Razón de su respuesta. Entonces, yo le puse si tiene obligación legal de hacer la denuncia, regulado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, y tiene la obligación de hacer la respectiva denuncia aunque el agresor o victimario sea el hermano del médico, porque es un delito de acción pública. No sé si estamos todos de acuerdo o alguien tiene algún aporte. Joshi. Yo no estoy muy de acuerdo, Nínive, pero ahorita estoy buscando el fundamento legal porque hay un artículo que habla donde no pueden declarar entre sí los parientes y ellos son hermanos. Pero sí, lo estoy buscando. Sí, búscalo porque yo también recuerdo que ayer busqué ese artículo y solo encontré que no podías hacer la denuncia, pero si eran tus papás, si era tu cónyuge, parientes ascendientes o descendientes, recuerdo yo, pero también no ubiqué el artículo, pero sí debe de estar regulado, pienso yo, en el Código Penal, ¿verdad? Entonces, habría que buscar ahí, o no sé si en
en el Código Procesal Penal. Como te digo, yo el día de ayer lo resolví, pero pues ya lo hice en la madrugada, entonces es muy probable que pues obviamente tenga ahí alguna discrepancia, pero pues igual entre todos podemos aportar. No sé qué opinan los demás compañeros que están conectados y que de alguna manera pueden abrir micrófono para comentar al respecto. Yo también tengo esa duda. Sí, Héctor. ¿Tienes la misma duda? Sí, la misma duda, yo sí estoy buscando. Ajá, yo la primera duda que me causó en este caso fue, primero, o sea, como varios filtros. Primero, el médico está catalogado como empleado funcionario público porque es un hospital, no es el Roosevelt ni el San Juan, porque si fueran del Estado, pues sí, son empleados públicos. Funcionario, pues obviamente no, porque son personas de mayor cargo jerárquico. Entonces dije, bueno, lo primero que yo pensé, dije, el médico residente es, porque este artículo, el artículo 297 nos dice que los empleados o funcionarios públicos, pero como en la parte de abajo decía que también cualquier persona está en la obligación de hacer la denuncia, ¿verdad? Si se entera del caso, entonces me agarré de esa parte. Dije, bueno, aunque el médico no sea funcionario público o empleado público como tal, porque está trabajando para un hospital privado, como persona él tenía la obligación de hacer la denuncia. Después me surgió la siguiente duda. Como son hermanos, él, digamos que se puede agarrar de eso, decir, no, es que como es mi hermano, yo por eso no hice la denuncia, porque sería pues de alguna manera comprensible que es su hermano y que no quiere que vaya a la cárcel, pero también puede tomar la postura de decir, no, es mi hermano, hizo algo malo y pues tengo que hacer la denuncia correspondiente, ¿verdad? Entonces, me causó esa pregunta. Al final yo resolví poner y agarrarme de estos artículos, ¿verdad? Que sí tiene la obligación legal de hacer la denuncia. Busqué la contraparte y solo encontré declarar, que es muy diferente que yo me pueda abstener de declarar, que por ejemplo ya lo liguen a proceso y en el juzgado, por ejemplo, yo me recuerdo que esto es más para cuando es cónyuge, que primero dice que uno no está obligado a declarar contra uno mismo ni contra su cónyuge o cuando sean parientes como en la línea ascendiente o descendiente, o sea, gente que sea gente muy directa. Pero de hermanos, la verdad, no recuerdo, ¿verdad? O sea, en todo lo que he leído de penal y procesal, no lo tengo claro. Entonces, si de repente ustedes encuentran un artículo en donde diga que por ser su hermano no tiene que hacer la denuncia, yo lo único que me puse a pensar es diferente denuncia que ir a rendir, que ir a declarar, ¿verdad? Yo me puedo abstener de declarar, más no de hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces, no recuerdo cuál es el código tampoco, el artículo, pero sí recuerdo que hay un artículo que habla de eso que Yoshi me mencionaba, pero si en el transcurso de ahorita de la resolución del laboratorio lo encontramos, pues entonces, en buena hora. Sí, Héctor. Una consulta, ese artículo donde tú dices que ningún pariente está obligado a declarar en contra del otro, ¿cuál es? Porque tal vez es ese, fíjate, nos estamos confundiendo. Ajá, fíjate que sí, pero es que no, solo recuerdo del contenido, pero igual no recuerdo el artículo. Entonces, no, como ya era muy noche, la verdad ya no me puse como a darle más vueltas, ¿verdad? Solo me puse, y también que vi la resolución del compañero y entonces me apoyé de eso también, de las deducciones que él hizo y entonces ya no le di más vueltas, ¿verdad? Entonces, como les digo, solo sé que existe el artículo, pero no recuerdo en qué parte está, en donde dice que uno pues, pero no sé, no recuerdo de la denuncia. Yo recuerdo que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero tiene que estar definitivamente o en el Código Penal o tal vez en algún artículo de la ley del organismo judicial o en su defecto en el Código Procesal Penal, pero en realidad no. Yo empecé a buscar en los primeros artículos del Código Penal para ver si encontraba eso, o no sé si en algún artículo de la Constitución pudiera estar
ese artículo que les comento, que yo creo que como que sí todos lo hemos escuchado, pero no recordamos en dónde localizar. En este caso, si como hermanos él tenía la obligación o no de ir a presentar la renuncia, ¿verdad? Sí, Valencia. Creo que ya lo encontré, es el artículo 16 de la Constitución, declaración contra sí y parientes. Sí, pues, ¿será que me haces favor de leerlo, por favor? En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Ajá, yo aquí lo que veo en esta parte es que dice en proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar, que es diferente declarar que denuncia, ¿verdad? O sea, y que digamos que mi esposo lo hayan apresado por delito de asesinato. Y entonces un juez me manda una notificación en donde me tengo que presentar y pues que primero tengo que verificar que tenga la fecha, el día, el lugar, todos los requisitos que tiene que tener el documento para que yo me presente. Va, y si todo estuviera correcto, entonces vengo yo, me puedo abstener de declarar en contra de mi cónyuge, porque no voy a decir, sí, fíjese que él lo mató, yo estoy de acuerdo, no. O sea, yo tengo ese derecho de abstenerme de declarar, pero no de hacer la denuncia correspondiente. Eso fue mi conclusión. Sí, Sweetie, creo, no sé, alguien que levantó la mano, que tiene la Ya mano. lo encontré, Nínive. Sí, bueno, creo que es el 298 igual del Código Procesal Penal, en el último párrafo. Gracias. Entonces, en el Código Procesal Penal, artículo, ¿qué dijiste? 298, el último párrafo. 298. Entonces, en el 298 dice, denuncia obligatoria. Deben denunciar, tú dices en el último párrafo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo voy a leer todo para que como que entremos en sintonía de todo lo que dice. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requiere instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. Primero, tienen que sí o sí de hacer la denuncia obligatoria a los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. 2, quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en el ejercicio. Y yo recuerdo que en esa oportunidad el licenciado nos dijo los médicos y enfermeras, en esa parte donde dice quienes ejercen el arte de curar, abarca a los médicos y enfermeras. Yo tengo esa anotación. Y conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio. Cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción específica en el inciso anterior. En el 3 dice, quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo a su control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. Y en el último párrafo dice, en todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Yo la interpretación que le doy a este último párrafo es que dice, en todos los casos de denuncia no será obligada si razonablemente arriesgare la persecución penal propia. Y que dice del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos del conviviente de hecho. O sea, yo lo interpreto de que si, por ejemplo, en una persecución penal, digamos que sí, Joshi.
para mí que sí aplica Nínive, porque acordémonos que la denuncia da el inicio a la persecución penal. Entonces, el hermano, o sea, el médico va a denunciar a su hermano, obviamente va a iniciar una persecución penal para su hermano. Entonces, ahí yo siento que es lo que a él lo desobliga de denunciar. Y por ser médico, él no estará obligado por el hecho de la profesión que ejerce según el inciso, la literal 2. Es que como ahí dice, en todos estos casos la denuncia no será obligatoria. O sea, aquí antes te dice que te obligan a denunciar si tú ejerces algún oficio de los que dice ahí atrás. Ajá. Pero esta es como la excepción. En todos estos casos la denuncia no será obligatoria. O sea, si es tu hermano, tu cónyuge, descendiente o conviviente de hecho. O sea, ahí ellos quedan libres de denunciar. Eso interpreto yo. Y en esa parte donde dice si razonablemente arriesgar en la persecución penal propia, ¿qué entiendes ahí? Que obviamente no se van a, por ejemplo, entiendo de que al denunciar él al hermano, él podría estar vinculado y pues irse también detenido. Sí, porque ahí dice si razonablemente arriesgar en la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente. De hecho, yo la verdad ahí sí me causa duda esa interpretación de esa parte de la ley, porque digamos en qué momento podría, o sea, por ejemplo, si viene él y denuncia a su hermana porque dice, no, o sea, sí, la regaste, las lesiones que le hiciste a esta señora. Y viene él y coloca la denuncia. Entonces yo no veo en qué momento él arriesga la persecución penal propia. O sea, él como médico, porque está cumpliendo su deber como médico y como persona. Indiferente, por ejemplo, que tuviera esa postura, que dijera, no, disculpa, o sea, es como que, por decirte algo, yo y mi hermano, y viene mi hermano y mata a mi mamá. O sea, entonces digo yo, no, lo voy a denunciar, o sea, muy mi hermano puede ser, pero él cometió un delito. Y también entiendo la otra postura de alguien que diga, ala, no lo voy a denunciar porque es mi hermano, pues, o sea, mató a mi mamá, pero es mi hermano. O sea, siento que está como las dos posturas. Entonces yo me fui más tipo la postura de, bueno, cometió el delito y hay que denunciarlo. Primero porque el hermano era médico. Y segundo, porque en realidad no ponía en peligro la persecución penal propia. Voy a ingresar ahí al chat GPT a ver qué interpretación me da en relación a ese párrafo. Y mientras, no sé si alguien quiere opinar, Héctor o también Valencia, ¿qué entienden al respecto de este último párrafo del artículo 298? Valencia, no sé qué entiendes tú por esa parte. Yo creo que no me escuchó. Yo siento que no es obligatoria, Nini. ¿Tú también piensas que no es obligatoria? Va, entonces, como ya llevamos dos a favor y dos en contra, entonces podemos dejarla así, de que no es obligatorio según el artículo 298 en su último párrafo. Solo voy a ingresar aquí en el chat GPT a ver qué opina, a ver si nos da alguna explicación para poderlo ver desde otro punto de vista. Sí, Patricia. No, disculpa, se me levantó mi manito. Ah, bueno. ¿Será obligatoria? Sí, razonablemente. Razonablemente arriesgar en la persecución. No, es que fíjate que yo estaba pensando en el caso de la Sicavisa, de que a la mamá de Roberto la metieron presa por no haber denunciado el hecho. Y yo recuerdo que ella, no sé si te acordás de ese caso, que fue magistrada y todo, y ella tenía doble delito, ¿va?
Una porque cómo iba a hacer caso omiso de la ley cuando ella Era jueza. era, obviamente, y entonces pues todo eso la acusó a ella. Si te das cuenta, ella estuvo presa, no digamos testigo, presa como tal, por no haber denunciado. Mira, yo te voy a decir algo, va. Yo miré mucho, tal vez voy a hablar mulas, pero como estamos con tiempo. Pues sí. Hoy no estamos como civil. No, sí, yo recuerdo que yo miraba una serie, va tú, de abogados y todo eso. Pero yo recuerdo que esa serie era bien masacre en cuanto a lo que era el penal, porque cuando en esa serie había un crimen, va, pero cuando todos los patojos estaban estudiando abogacía, pero cuando lo cometió uno, le decía al otro, no me cuentes porque me vas a hacer tu cómplice. Pero en este caso no había una afinidad familiar, va. Ajá. Pero en el caso de la señora esta de Roberto, yo sí veo que ahí hay una, por eso entraría en mi cabeza. También hubo otro caso donde un señor denunció al hijo porque también dijo que por lo mismo, que no quería la complicidad, porque tenía al amigo refrigerado ahí en Pinula. Sí, es que se ven cosas, pareciera de chiste, pero sí es cierto. Entonces si te das cuenta, si nos enfocamos en ese caso de esta señora, no sé hasta dónde aplica, porque imagínate, si eso no hubiese aplicado, ¿tú crees que la señora con todo el conocimiento de la ley hubiese ido presa? Sí, no, y yo incluso me recuerdo que en ese caso la señora se abstuvo de declarar, amparándose en el artículo que porque era su hijo, ¿verdad? Que porque tenían un vínculo en línea directa, entonces ella podía abstenerse de declarar, más no de haber presentado la denuncia correspondiente. Exactamente, yo más o menos algo así también lo tomé. Por ejemplo, acá ese párrafo es lo que da un poquito como que hubiera un vacío ahí en cuanto a poder interpretarlo o hacer una hermenéutica correcta de ese artículo, porque dice, digamos, por ejemplo, aquí la interpretación que me da, la frase que menciona establece una excepción a la obligación de denunciar, es cierto, en casos donde hay familias cercanas, es cierto, son hermanos, o sea, si son hermanos, pues no, pero la parte donde a mí me causa duda es donde dice la obligación se suspende si con cumplir con ella, con cumplir en hacer la denuncia, va a representar un riesgo razonable. ¿Para quién? Para el propio denunciante. Que el hermano le amenazara y le dijera, bueno, si me denuncias te mato, o a vos también. Digamos, a la otra le hizo lesiones, pero le diría, bueno, yo no sé si, como que si me chillas, si vas y haces la denuncia, entonces está en riesgo tu vida y la de tu familia, porque pues es que hay gente, aunque sean familias, son bien malos, pues. Entonces, sí hay riesgo razonable, pero para el propio denunciante, o sea, la persona que va a poner la denuncia, o para su cónyuge, sus ascendientes, padres y abuelos, descendientes, hijos y nietos, sus hermanos o su conviviente de hecho, que de alguna manera pudieran ser perseguidos penalmente. Si, por ejemplo, hablamos de este médico y él dice, no, sí voy a hacer la denuncia porque, pues, bueno, lastimaste, agrediste a esta persona, entonces págalo, porque tampoco es que la haya matado, fueron lesiones. Y entonces acá, por eso es que yo lo interpreté de esa manera, ¿verdad? Pero pues igual también respeto la postura de ustedes. Acá dice, si una persona sabe de un delito, pero denunciarlo podría llevar a que ella misma o alguno de sus familiares cercanos sea procesado penalmente, o sea, que levantaron una persecución penal, en este caso contra el médico, no está obligada a hacer la denuncia. Si digamos que el médico que estuvieran en la sala y en ese momento el hermano en flagrancia estuviera cometiendo el hecho delictivo de las lesiones,
Entonces, ahí estarían como que los dos involucrados. Entonces, el médico diría, no, es que mi hermano se puso bien violento y le provocó lesiones, y como también yo sé lo violento que es, y yo vi cómo le provocó las lesiones a la persona, entonces está en riesgo mi vida, y por eso no hice la denuncia. Yo así es como entiendo ese último párrafo. Pero en este caso, pues el médico solo estaba revisando a la persona ya que había pasado el hecho delictivo. Y considero así, independientemente de las leyes, que pues se puede tomar las dos posturas, ¿va? Si es mi hermano, no lo voy a denunciar, o si es mi hermano y lo correcto es denunciar. Independientemente de quién sea el que cometa el hecho delictivo, creo que hay una obligación moral ante la sociedad, porque ni modo que entonces, solo porque es mi hermano, que la mate si quiere, pues. O sea, siento que no. Yo siento que esa parte del párrafo hace alusión a que está obligado, pero si a él también le van a abrir proceso penal, o si está en riesgo su cónyuge, sus papás o qué sé yo, pero que porque el otro le haya amenazado de que si lo denuncia, eso va a ser. Sí, Patricia. Porque también en el caso de los profesionales está el delito de omisión. Ajá. Sí, ajá, por eso decía yo el de omisión de denuncia, que es el artículo 457 del Código Penal. Y acá, por ejemplo, dice, si una persona sabe de un delito, pero denunciarlo podría llevar a ella misma o a alguno de sus familiares cercanos que sea procesado penalmente, o sea, que hay una persecución penal, entonces no está obligado a hacer la denuncia. Esta norma busca proteger el derecho de defensa y la integridad familiar, evitando que alguien se vea forzado. Y aquí ponen un ejemplo: si una persona es testigo de un delito en el que su cónyuge, su padre o su hijo esté involucrado, la ley reconoce que la denuncia podría comprometer a esta familia y por lo tanto no le obliga a denunciar ese caso. Entonces ahí avalaría como la teoría que ustedes me están diciendo de que si una persona, pero dice, si una persona es testigo de un delito, y en este caso del médico no fue testigo, él solo, ya llegó la señora golpeada con las lesiones y él la evaluó, y cuando él le preguntó, llegó a la parte de, bueno, ¿y usted sabe quién fue su agresor? Y ella le dio el nombre de su hermano, ahí cayó de cuenta de que era su hermano, pero dice, si una persona es testigo de un delito en el que el cónyuge, su padre o su hijo está involucrado, la ley le reconoce que la denuncia podría comprometer a ese familiar y por lo tanto no le obliga a denunciar, porque puede ser que yo vi, digamos, el médico vio cuando su hermano le causó las lesiones a la persona, a la mujer, y entonces diría, no, mejor ni lo denuncio, porque también me va a hacer lo mismo a mí, o le va a ir a hacer lo mismo a mi esposa, y él sabe dónde vivo y toda la cosa por la misma relación de filial que tienen ambos. Entonces dice, la denuncia no será obligatoria si al hacerlo existe un riesgo razonable. O sea, esa es la parte que a mí, la que no termino de, digamos que no me convenzo, en el sentido de que pienso, indiferentemente de los artículos, de que como persona, como profesional, está en la obligación de ir a denunciar, salvo, siento yo, hay excepciones como el cónyuge y que uno quiera mucho a la persona y pues no quiera, o que uno conozca algo de fondo y que uno diga, sí, tenía razón, va. O fue en defensa propia y por eso pues le propinó ahí algunos golpes o le hizo daño considerable, pero en defensa propia, pues. Pero no, el caso no nos dice así. Por eso yo les preguntaba qué interpretan ustedes, porque si en estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgara la persecución penal propia. O sea, ¿de quién? Del médico. Porque obviamente si el otro denuncia, si no denuncia no hay persecución penal. Pero si yo no denuncio porque de alguna manera yo como su hermano me van a ligar a proceso o va a haber alguna persecución penal, entonces la ley me dice que en esos casos yo no puedo, yo no estoy obligado a denunciar por esas razones. Y si en algún momento dado la mujer va y pone su denuncia propia ya como un querellante, y entonces ya llaman al médico y le dicen, mire, ¿y usted por qué no hizo la denuncia? Y entonces le dijo, no, es que yo tenía miedo que
que abrieran o me ligaran a abrir un proceso penal que fuera en contra de mi persona. Y yo realmente solo evalué a la persona, no es que haya estado ahí cuando mi hermano cometió el delito. Y causa un poco de ambigüedad la interpretación, porque ahí habla también del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente, de hecho, ¿verdad? Yo como les digo, en el examen que vi, también vi esos razonamientos que ustedes me están exponiendo y también vi la respuesta que ellos estaban poniendo ahí. Entonces, recuerdo yo que en la mayoría de lo que esta persona respondió, que básicamente es el examen de Aldo, sí respondió de esa manera. Los voy a mostrar aquí en pantalla y pues igual ustedes ahí tienen el acceso a ver. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿a qué conclusión llegó él? Voy a ver, porque les digo, ahí está, miren, el Esculapio Cajón. Entonces ahí está, miremos ahí qué respondió él. Solo, sí, él puso que no. Ajá. Él respondió que no, al mismo que ustedes dicen. Dice, tenía la obligación legal. Bueno, no sé si miran ahí la pantallita tan chiquita, pero vamos a ver si la puedo ampliar. No me deja ampliarla más. Tenía la obligación legal el médico residente de denunciar al victimario de la comisión del hecho delictivo, razón en su respuesta. Él puso no porque es el hermano del victimario y según el artículo 298 del Código Procesal Penal. Y entonces se agarró del 298, me imagino que del último párrafo, ¿verdad? Pero yo la verdad, la interpretación del artículo 298, yo la interpreto diferente. ¿Sí, Daniel? ¿Se acuerdan que hay un artículo donde dice que no podemos declarar contra nuestros parientes? Yo no recuerdo qué artículo es ese. Yo me imagino que ese es el que lo basan ahí. Porque yo me acuerdo del licenciado que dijo que había un artículo que no podemos declarar contra nuestros parientes, cónyuge o familiares. Pero yo te pregunto, ese es el artículo 16 de la Constitución. Pero yo te pregunto, ¿es lo mismo declarar que denunciar? Sí, es lo mismo. Porque declarar no es que por orden judicial te citen a un juzgado a declarar los hechos que... No, porque directamente, por ejemplo, en un incidente que hay, por ejemplo, viene el investigador, no necesita orden judicial, sino viene, toma las cámaras y ve. Por ejemplo, ayer un accidente aquí en la esquina y nosotros estábamos a 10 metros y lo primero que nos preguntaron es, ¿ustedes vieron quién se pasó el alto? Sí, a huevos, va, que fue el del carro, va, tiró un motorista. En este caso no necesitan, o sea, prácticamente te están tomando como referencia, va, como denuncia, porque el que pone la denuncia directamente es la persona afectada. En este caso era la señora que tenía que poner la denuncia, no el médico. Porque ¿quién es el agraviado? La señora. Sí, la señora. Exacto, la señora la que tenía la obligatoria poner la denuncia. En todo caso, por ejemplo, en los casos médicos cuando suceden, cuando uno para en los hospitales, en los incidentes, incluso llega la policía, llega a averiguar y por qué pasó, por qué está en esa situación o qué fue lo que pasó. Pero en ningún momento, por ejemplo, dice el médico dice esto, lo otro, ¿va? Yo se lo digo porque yo cuando estuve hospitalizado, llegó el médico, mire, todavía tenía un incidente anteriormente. Entonces, cuando yo pasé hospitalizado, llegaron los del DEC a investigar, ¿va? Que si yo quería poner una denuncia, que había pasado, si había continuado la agresión o algo. Entonces les dije que no había sido a raíz de eso, pues. Entonces, ahí, pero en ningún momento, por lo menos ellos nunca dijeron, fíjese que el médico nos dijo de que usted está hospitalizado, pusieron la denuncia o algo, pues. Entonces, porque yo sí me acuerdo de ese artículo que Cabal Elic dijo de que no podíamos declarar contra nuestros parientes. Y en este caso, el médico, como era su hermano, no podía declarar contra su padre. Está basado en legal porque no lo puede hacer. O sea, no está obligado, pero si quiere lo puede hacer. O sea, yo pienso que esa pregunta tiene como dos respuestas dependiendo del fundamento legal que cada quien le defienda. Porque si yo, por ejemplo, recibí una clase con la licenciada Andino, ella decía, miren, si le dicen, deme fundamento legal para la pena de muerte,
hay fundamento legal para la pena de muerte. Y si me dicen de fundamento legal, en nuestras leyes guatemaltecas, para no permitir la pena de muerte, también lo hay. Y también me pongo a pensar, si yo estoy del lado como querellante, como abogado defensor de mi víctima, pues obviamente quiero decir, sí, el médico tenía la obligación por su profesión y así. Pero si estoy del lado de la persona que cometió el delito, pues obviamente me tengo que poner del lado de la persona que estoy, de mi defendido, porque si no, mejor ni agarro el caso. Entonces yo tendría que decir, no, mire, lo que pasa es que son hermanos y pues la ley no lo obliga. O sea, siento que hay fundamento para ambos, para tanto poner la postura, defender la postura de que sí, como poner la postura que no. Pero el licenciado, que la verdad no me recuerdo de su nombre, que es muy bueno, la verdad mis respetos, por eso me voy a aprender el nombre. Él decía, cuando hay conflicto entre lo que está en la ley y la justicia, haz lo que haz. Uno tiene que inclinarse por lo justo. Y yo pienso que lo justo, porque son solo lesiones, no es que haya matado, no es que haya sido un asesinato. Lo justo es que el hermano denunciara a su hermano del hecho delictivo que él cometió, para mí. Pero igual yo respeto la postura de cada quien que diga, no, es que es mi hermano y pues no, yo no lo voy a hacer porque es mi hermano. También respeto esa postura, pues. ¿Sí, Daniel? ¿O se te levantó la mano, Daniel? No, pues yo, miren, lo que pasa es de que seamos realistas, que estuviéramos en la posición del médico, ¿tú qué harías? Estoy bien. Tú como doctora, tu hermano agredió a su esposa y llegó lesionada ella no sabía que tú eras la doctora, ¿va? Pero ella dice, mire, yo quiero levantar una denuncia. Yo creo que como persona, lejos lo profesional, uno lo que menos quiere es ver afectado a su pariente. Sí, es que ahí hay como un interés, Exacto. Un vínculo filial y yo en lo personal, respondiendo a tu pregunta, sí, obviamente yo no denunciaría a mi hermano. No lo haría. Honestamente no lo haría. Pero yo sé que lo correcto es hacerlo. ¿Se acuerdan qué fue lo que nos dijo? Incluso, ¿saben quién? El doctor Ronnie López. Ajá. Pónganse en lugar de la víctima y pónganse en el otro lado. La lista, pues. O sea, ahora, si hubiera sido tu hermana la que agredieron, puta, seamos realistas, pues hasta uno mismo, hasta reata le va a dar, pues. Ajá. Pero es el punto donde hay que verlo, porque eso yo sí tengo bien grabado eso con lo que dijo el licenciado Ronnie. Pónganse en lugar de la víctima y denle vuelta. Porque acuérdense que, como dijiste tú, como abogado defensor, ¿cómo se llamaba aquella chava que Evelyn? Ajá, que era una de las Evelyn era una que siempre agarraba la ley y a socar, ¿va? Sí, cabal, la pena más grande que pudiera poner. ¿Y qué pasa? Exacto. ¿Y qué pasa cuando te toca defender? Sí. ¿Y qué pasa en el caso que te toca defender? Es que yo pienso que ahí es una cuestión de moral. O sea, si yo no estoy convencida, no quiero defender a la persona, mejor ni agarre el caso. Ahora, si yo sé que la persona cometió las lesiones graves y aún así yo digo, sí, le voy a llevar su caso, pues obviamente me tengo que poner del lado de la persona que está cometiendo el delito, del victimario.